Asesinatos, crimen, robos, injusticias son hechos que asolan continuamente en Brasil. Pero la población de Manaus tenía un defensor, al cual no le temblaría la mano ni la voz para denunciar a los criminales en favor de las víctimas, a través de su popular programa de televisión Canal Libre, rompiendo no solamente los ratings de sintonía y derrotando a su competencia, sino ganándose el amor y confianza de los más desprotegidos. Este justiciero de televisión tenía una habilidad que ningún otro periodista de hechos lo tenía: llegar antes que la policía y cualquier otro medio a las escenas del crimen. Pero el mundo no es como se nos pinta, pues más allá del mundo del espectáculo, de cualquier cara benevolente o de cualquier justiciero, muchas veces se ocultan obscuros intereses que pisotean no solo la ética del periodista, sino la confianza y la esperanza de creer en la bondad y el desinterés. Hola chicos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les traigo una nueva historia. Hoy vamos a conversar acerca de una historia que es bastante particular, no solo por los hechos que pasaron, sino por quién los cometió. Quisiera indicarles también que si quieren saber muchísimos más detalles de lo que vamos a hablar el día de hoy, hay una serie ya documentada en Netflix que tiene muchos capítulos, es bastante larga, pero es interesante para ver a los que les gusta conocer más detalles a fondo. Entonces vamos a estar hablando el día de hoy acerca del presentador brasileño Wallace Souza. Les invito a conocer los detalles que tenemos el día de hoy. La oleada criminal que acechaba Latinoamérica no le era ajena a Brasil, sobre todo durante los años 90. Este país, azotado por la violencia de bandas criminales, vería en Wallace Souza a su defensor, el cual denunciaría estos hechos, así como una serie de múltiples injusticias, a tal punto que esto lo catapultó hacia una plataforma política. Este programa básicamente estaba conducido por Wallace en compañía de su hermano Carlos Souza, y ambos tenían la aparente responsabilidad de denunciar estos actos criminales, así como una serie de injusticias sociales, por lo cual empezaron a ser conocidos como los Hermanos Coraje. Francisco Wallace Cavalcante de Souza era el conductor del programa Canal Libre desde 1989 hasta 2008 en Manaus. Este programa de periodismo investigativo mostraba redadas en vivo para capturar criminales, persecuciones en helicóptero y también recogía la inconformidad de la gente, en su mayoría de estratos humildes, ante las injusticias. Este programa batió los récords de audiencia en todo Brasil, principalmente por lo interesante y el morbo de la situación, pues llegaba a mostrarse muchas veces imágenes explícitas de los criminales una vez abatidos. Pero no todas las acciones de los seres humanos son lo que parecen. Y si bien es cierto, Wallace se había labrado una imagen como defensor de los más desprotegidos, una serie de acciones le llevaría a ser protagonista de la historia más sórdida dentro de su propio espectáculo. Vamos a empezar hablando un poco de la vida de Wallace. Él había nacido el 12 de agosto de 1958 en Manaus. Había cursado carreras de negocios en la universidad. Algo llamativo es que también asistió al Centro de Estudios del Comportamiento Humano, donde estudió teología y filosofía. Estaba casado y tenía 4 hijos: Rafael, Willard, Wallace y William Souza. Posteriormente, Wallace ingresó a la policía, carrera que terminaría muy mal, pues había sido expulsado de las filas de la institución y fue arrestado por fraude de pensiones y robo de gasolina. Pero 2 años más tarde, Wallace le daría un giro a su vida. En 1989 empezaría el ascenso a la fama, cuando empezó a ser locutor de radio y a conducir el programa Canal Libre,
este showman presentaba reportajes de Crónica Roja. En este programa, Wallace básicamente se encargaba de explotar al máximo las noticias de crímenes violentos, haciendo gala de tener siempre las primicias en cuanto a este tipo de noticias. Exprimía también las entrevistas a los familiares de las víctimas, borrando totalmente la delgada línea entre lo informativo y la vulgaridad. Este espacio que Wallace Sousa le había dado al sensacionalismo de los sucesos más turbios empezó a subir como la espuma. Ya nada podía detenerlo. Este camino empinado que Wallace había emprendido sería algo que no permitiría que le sea arrebatado, cueste lo que le cueste, así sea el hecho de pasar por encima del profesionalismo o ética del periodismo, o por qué no, de vidas humanas. Pero al contrario de generar repudio en la población por presentar imágenes tan crudas y repudiables, Wallace se ganó el amor y reconocimiento de la gente, llegando a convertirse en un referente en su país. Pero había algo destacable en la labor de Wallace. Siempre era el primero en llegar a las escenas del crimen, y los abatidos eran principalmente traficantes de drogas y criminales. Esto prendía el furor de la gente, quien veía en Wallace no solo un comunicador, sino un héroe, el que no le temía a los criminales ni a las supuestas amenazas que empezaba a recibir por parte de estas organizaciones. También transmitía en vivo cómo se incautaba droga a microtraficantes e inclusive se volvió conferencista, llegando a cientos de jóvenes brasileros con sus charlas de la importancia de evitar el consumo de drogas. Muchos espectadores llegaban al programa de Wallace para pedirle su ayuda y por supuesto él nunca se negaba en ayudar a su gente. Si bien es cierto, gracias a la confianza y reputación que Wallace Sousa se había ganado entre la población, eran ellos quienes llamaban a informarle de ciertos sucesos o a contarle secretos de estas organizaciones. Sin embargo, para agentes y detectives empezaba a resultar sospechoso que Sousa sea siempre el primero en las escenas del crimen. Pese a que se empezaban a cernir sospechas sobre el proceder de Sousa, el amor de su gente lo hizo catapultarse a su siguiente paso, una carrera política. Así que en el año 1998, Wallace Sousa lanza su candidatura como diputado estatal por el Partido Social Cristiano. Wallace pensaba que contaba con la mayoría de la aceptación de la gente por cómo mostraban su afecto por el programa que él conducía. Y también la gente confiaba en Wallace, pues pensaban que si él era elegido como diputado, resolvería una serie de problemas que tenían en las comunidades. Y esto es lo que sucede. Así que Wallace es elegido como diputado con alrededor de 51,000 votos. Esto apenas era el inicio de su prolífica carrera política. Hizo parte de comités, la mayoría enfocados al bienestar ciudadano, como el de industria, comercio y turismo, trabajo y acción comunal, seguridad pública y ciudadana, además de presidir al Comité de Protección al Consumidor. Tan solo un año después de su elección, asumió la presidencia del Partido Social Cristiano. En 2002 fue reelegido por el Partido Liberal, siendo nuevamente el diputado más votado en la elección, con aproximadamente 48,000 votos, convirtiéndose en líder de dicho partido. En el año 2003 fue nombrado parlamentario. Parecía ser que la vida de Wallace Sousa estaba resuelta, además de ser perfecta. Él estaba destinado al éxito, pues contaba con una carrera política en ascenso, además de trabajar en lo que él más disfrutaba, que era ayudar a la gente. Pero si todo aparentemente brillaba en la vida de Wallace Sousa, ¿qué podría haber salido mal? El ex policía militar Moacir Jorge Pessoa da Costa, más conocido como Moa, era un cabecilla narcotraficante en Manaus. La detención de este narcotraficante fue el inicio del fin para Wallace Sousa. La policía ya tenía dudas sobre la integridad de Wallace, y Moa así lo confirmaría. Tras extensas interrogaciones, este capo confiesa cómo Wallace Sousa lo habría contratado en múltiples ocasiones para asesinar, sobre todo a otros narcos y criminales.
Si bien es cierto, la policía ya tenía una confesión de estas supuestas actividades delictivas de Wallace Sousa, hacía falta un motivo. ¿Por qué Wallace habría querido caer de justiciero a criminal? La respuesta es tan simple como detestable: llegar primero a las escenas del crimen montadas por él mismo para tener la exclusiva y disparar los índices de audiencia. Pero el interés de disparar los índices de audiencia no era solo lo único que le interesaba a Wallace. Él también tenía como objetivo eliminar a otros rivales de profesión. Y ustedes estarán pensando que tal vez hablo de periodistas o de otros medios de comunicación televisiva. Y la verdad es que estoy hablando de narcotraficantes, pues si bien es cierto, Wallace no solamente lideraba una banda criminal, sino también había sido asociado con actividades de tráfico de drogas y de armas, y también en robos que se habían cometido a los narcotraficantes que él iba eliminando. Es así que la policía empieza una ardua investigación para desenvolver esta red de falsedades envueltas alrededor de la imagen de Sousa. Como se podía esperar, Wallace negó inmediatamente las acusaciones, además de aducir que todo se trataba de un complot de sus opositores políticos para terminar con su carrera. Wallace negó tener una relación cercana o tan siquiera conocer a quien había sido su delator, el narcotraficante apodado Moa. Pero todo estaba dispuesto para que la verdad salga a la luz, y este capítulo del Canal Libre sería el que más índices de audiencia tendría en todo Brasil. Era una lástima que Wallace no pudiera disfrutarlo. Todas las negaciones de Wallace de tan siquiera conocer a alias Moa se cayeron cuando un informante anónimo envió unas fotografías de Wallace y Moa juntos en una fiesta. Así que esta farsa ya no podía ser sostenible. Ellos se conocían. En su vivienda se encontraron armas, cientos de dólares. En la habitación de su hijo se encontraron casquillos de bala, así como un listado con nombres. En este listado constaban personas que habían sido eliminadas y presuntas futuras víctimas. Estamos hablando de una organización criminal perfectamente estructurada, liderada por Wallace Sousa y su hijo Rafael, de 26 años. El jefe de inteligencia de la Policía Estatal, Tomás Vasconcelos, dijo que los presuntos delitos parecían haber beneficiado a los Sousa de dos maneras: eliminaron a los rivales de narcotráfico y aumentaron los ratings. Entre los 5 asesinados figuraban rivales suyos en el negocio de la droga, como el capo Cleomir Pereira. En el mes de octubre del 2009, la Fiscalía ordena la detención de Wallace Sousa, pero matar a criminales para generar contenido para sus programas era solo una parte de esta trama. Lo acusaron de liderar una banda criminal. Como los equipos de su programa llegaban antes que la policía, robaban el dinero de los narcos asesinados. Luego empezaron a quedarse con la droga. El siguiente paso fue matar a los dealers y luego nada menos que encargar el asesinato de narcos de la competencia. En todas las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la policía, hasta ahora no han presentado ninguna prueba técnica, dijo el abogado defensor Francisco Valier. Más de 10 miembros de la organización de Sousa fueron detenidos, entre ellos su hijo. Las autoridades afirmaron que Sousa, además de la popularidad que tenía en televisión, se podría decir que tenía un brazo en el Ministerio Público y contaba con un brazo en la policía. Manejaba un estado dentro del estado. En octubre del 2009 fue acusado por los delitos de asesinato, narcotráfico, intimidación de testigos, portación ilegal de armas y formación de banda criminal. También fue expulsado de la Asamblea Estatal, pero después de que se emitió una orden de arresto, Sousa desapareció y 60 policías civiles y federales iniciaron su búsqueda. Se bloquearon carreteras para tratar de evitar que saliera de Manaus. Pero el 9 de octubre de 2009, Wallace no soportó más esta persecución y se entregó a la policía, aún proclamando su inocencia.
Vanessa Lima, la ex productora del programa, fue detenida en diciembre del mismo año. Tras perder el derecho a foro privilegiado concedido a los legisladores, Kuala Souza pasa a ser un reo común y pasó en detención alrededor de 5 meses. No obstante, la mitad de este tiempo lo pasó en hospitales, pues varios médicos habían detectado problemas graves en su salud. Es así que el día 10 de febrero un juzgado le concede el beneficio de prisión domiciliaria. El 27 de julio de 2010, el ex presentador y ex político fue internado por una asitis en el Hospital Bandeirantes de Sao Paulo, en donde murió como consecuencia de la propagación de la infección, agravada por un problema pulmonar crónico, una trombosis e hipertensión arterial. Tenía 51 años y cumplió apenas meses de prisión. En el año 2017, su delator, alias Moa, murió decapitado en un motín carcelario. A Kuala Souza no le bastaba la verdad, porque la verdad nunca le era suficiente. Él prefería forzar los hechos. Todo esto se esfumó cuando se destaparon sus hechos delictivos y el mundo se enteró de que era un hombre que creaba la desgracia para reportarla como periodista, y que él era uno de esos narcotraficantes a los que con tanto fervor retaba en su programa de televisión. Souza es quizás uno de los casos más extremos con respecto al periodismo, utilizando la muerte y el morbo para captar audiencias. Es un caso aislado pero pavoroso, porque demuestra el poder de convocatoria que tiene la Crónica Roja y las demás prácticas vomitivas que desvirtúan el ejercicio de la comunicación. Capitalizar en la desdicha desde lo periodístico no es una táctica exclusiva de Souza. Existe desde hace décadas y hay centenares de medios de comunicación que son populares por ello. Les es menester sacar grandes números y vender. Así vicie la ética de la comunicación sobre respetar la dignidad humana y cualquier otra vertiente que se le desprenda. Todo se reduce a vender, sin importar los medios. Sus trabajos no tienen ningún valor informativo o tan siquiera un aporte a la sociedad.